cruz.
Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios porque podemos estar otra vez juntos, porque podemos celebrar hoy este domingo de resurrección como iglesia en línea. Así que, hermanos, les voy a suplicar que reúnan a sus familias en este momento. Ya es tiempo de nuestro culto, ya estuvimos alabando, ya estuvimos alabando, estuvimos cantando. Es momento de que ahora tomen sus Biblias, estemos como familias, atentos al culto, y pues vamos a dar inicio. Antes de comenzar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar otra vez unidos en espíritu, Señor. Estamos unidos a ti. Te agradezco porque tu iglesia ha sido fiel en reunirse en línea en ese tiempo que no nos has permitido reunirnos físicamente. Te ruego, Señor, que el día de hoy me dirijas para pues yo presentar tu palabra de una manera fiel a tus escrituras, Señor. Que tu Espíritu sea el que me use. Te ruego, Señor, que tu Espíritu me dirija a mí, dirija los corazones de mis hermanos. Te ruego que bendigas a todas las personas que están mirando esta transmisión, a todos mis hermanos y a todas las personas que están mirándola. Te ruego que les bendigas y que tu palabra viva y eficaz haga su obra en ellos y en un servidor. Te lo ruego, Señor, con confianza en ti, agradeciendo que tú estás aquí con nosotros y allá con mis hermanos en sus casas y con las personas que nos miran. Te agradezco por esto. Pongo en tus manos esta predicación y este tiempo de adoración a través de la exposición de la palabra. Lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de la predicación, hermanos. Primeramente quiero contarles la historia de un niño llamado Phineas. Esta historia está ubicada en el año 1820. Tenía 10 años Phineas. Su abuelo, desde que nació, le entregó las escrituras de una isla, la isla Eevee, así se llamaba. Era una importante extensión de tierras en Connecticut. Ahora, Phineas desde niño se le dijo que era heredero de una isla y creció hasta ese momento, hasta sus 10 años, como un niño que anhelaba ver su territorio, ser el dueño y señor de sus dominios. Él soñaba con eso. Mientras sus compañeros de clase, mientras sus amigos jugaban con juguetes y soñaban con dragones y ser héroes imaginarios, él sabía que era heredero de una importante isla. Así que a sus 10 años, después de tanta insistencia, le pidió a su papá que le llevara a conocer la isla que su abuelo le había heredado. Ese día, Phineas no durmió. Durante 3 noches no había dormido, hasta que se subió a su carruaje con su papá. Ya estaba listo desde muy temprano. Fueron a visitar el lugar, un recorrido largo, y Phineas impaciente todo el tiempo: papá, ya vamos a llegar, papá, ya vamos a llegar. Al final llegaron al lugar y le dijo el papá: mira, allá donde ves ese claro, ahí es la isla Eevee. Así que Phineas salió corriendo del carruaje mucho antes llegó que su papá. Cuando llegó al lugar, se dio cuenta que esta isla Eevee era en realidad una pequeña extensión de tierras pantanosas e infestadas de serpientes. Su papá y el empleado con el que venía en el carruaje, riendo a carcajadas de la desilusión de Phineas. Esa decepción marcó la vida de Phineas y se convirtió en un hombre que vivió del engaño. Montó un show a base de engaños con el objetivo de hacerse rico. Hollywood hace unos 2 años hizo una película acerca de Phineas Barnum llamada El Gran Showman, protagonizada por Hugh Jackman. La verdad no se la recomiendo mucho, hermanos. A lo mejor a ustedes sí les gustó, a mí en realidad no tanto. Pero esa película narra cómo él inició este show donde hacía engaños y se hizo famoso y rico a base de ello. Sucedió porque este pequeño Phineas fue marcado por una desilusión. Cuando hay una desilusión que a ti te deja marcado, ese evento es capaz de cambiar tu vida, es capaz de cambiar tu perspectiva y cambiar hasta tus motivaciones. Es lo mismo que esta mañana que estamos celebrando hoy.
había pasado con los discípulos de Cristo. Su maestro había muerto. Lo habían visto colgado en una cruz romana. Lo habían visto sepultado. Y hacía 3 días que su cuerpo estaba sepultado en una tumba. Era una desilusión que había marcado sus vidas para siempre. Así que en este escenario nos encontramos en Lucas 24, del 13 al 35. Y no lo vamos a leer de corrido, vamos a ir versículo a versículo, vamos a ir buscándolo en sus Biblias o va a aparecer en la pantalla si ustedes deciden mirarlo en la pantalla. Dice el versículo 13, Lucas 24, 13. Y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos, 2 discípulos, estos son los protagonistas de esta historia, estos 2 personajes del cual solamente sabemos el nombre de uno. Ahorita lo veremos. Dice, en aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La palabra discutían aquí en griego significa buscar, examinar mediante una discusión. Era seguramente una discusión donde estaban razonando los eventos que habían sucedido. Jesús había muerto, había sido sepultado, las esperanzas que los discípulos habían tenido. Pero noten lo que dice el versículo 15. Jesús mismo, ya resucitado, ellos no lo sabían, se acercó y caminaba con ellos. Aunque no me voy a detener en este punto, quisiera que viéramos qué tremenda ilustración es esta. Jesús caminando al lado de los discípulos sin darse cuenta. Cuando ellos pensaban que no había esperanza, Jesús estaba a su lado, hermanos. No es el punto principal de esta historia, pero quiero que lo pienses. Si tú estás desesperanzado, estás siendo probado, puede que no seas consciente o no estés mirando que Jesús está a tu lado. Eso le pasó a esos 2 hombres. Esos 2 hombres habían sido discípulos del Maestro y no sabían que Jesús iba caminando a su lado. A pesar de que ellos estaban en la prueba y hablando acerca de Jesús, no notaban que estaba Jesús a su lado. Y ahorita veremos justamente en el versículo 16, dice así, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. La palabra velados en griego literalmente significa o se traduce como impedidos. Esto quiere decir que no solo no lo reconocieron, sino estaban impedidos de alguna manera por Dios, por supuesto, para que no reconocieran a Cristo. Ahora, aquí sí hay una lección en este pasaje. El ver a Cristo, conocer a Cristo espiritualmente, no es algo que se pueda hacer de manera natural. Dios decide a quién le da la vista espiritual para ver a Cristo, como lo veremos en este pasaje. Y como lo hemos visto otras veces. De hecho, hace 2 semanas o 3 semanas veíamos la historia de María Magdalena. Ella no podía reconocer a Cristo. Tenía también estos ojos velados hasta que Cristo fue el que la llamó, la transformó y ella lo miró por la fe. Veremos que es una situación similar. Versículo 17. Y Jesús les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Iban caminando. Jesús les pregunta, ¿qué están discutiendo? Recuerden, camina junto a ellos y ellos se detienen con semblante triste. ¿Ustedes saben cuáles son los signos de una persona que está triste? En mi casa tengo a mi esposa que como muchos de nuestros amigos saben, ella es muy emocional. Mi esposa una vez un hermano nos decía, ay, hermana, decía, usted, sus sentimientos se ven a flor de piel, ¿verdad? Y la verdad es que mi esposa es así, ¿verdad? Como muchas mujeres, es emocional. Cuando yo la veo triste, hermanos, sus hombritos se caen, la veo apagada, se siente en un sillón así, signos de una persona triste. Ahora, imagina a estos hombres desesperanzados, ¿cómo iban caminando? Me los imagino caminando con hombros caídos, la cabeza mirando al suelo, caminando lento, quizás pensativos. Así van por el camino estos 2 discípulos. Ahora, graba esa escena en tu mente, recuérdala, porque regresaremos a ella más tarde.
Recuerda, iban en el camino, iban tristes, desesperanzados, caminando quizás lento, semblante triste, y así voltean a mirar a Jesús con un semblante triste, como dice el versículo 17. Aquí pasamos al versículo 18. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, es el único nombre de los dos que se da, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él, Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Como si Jesús no supiera lo que había pasado, pero él lo invita a hablar, ¿verdad? Es una pregunta para abrir la conversación. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Por lo menos estos discípulos sabían que Jesús, estaban en lo correcto, sabían que era un profeta y que había sido poderoso tanto en hechos como en sus palabras. Había sido, imagínense, un testimonio tremendo el de Cristo con sus palabras y con sus hechos, que ellos lo sabían. Dice el versículo, vamos al versículo 20. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Esto es lo que cuentan los discípulos que van a Emaús. Los principales sacerdotes y los gobernantes entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron a Jesús. Ahora, mis hermanos, a pesar de la popularidad de Jesús, a pesar de ser poderoso en obra y palabras, es lo que están diciendo estos hombres, le entregaron los sacerdotes. Es como si estuvieran diciendo: demostraron ser más fuertes que él. Lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. La cruz no era un símbolo de esperanza o de victoria, era un símbolo de desilusión y de derrota. La cruz no era un símbolo de honor. En este tiempo, en este momento, era un símbolo de deshonra. No era un orgullo morir en la cruz, era una vergüenza. La cruz estaba demostrando con la mayor fuerza posible: Roma tiene poder y la autoridad para acabar cualquier amenaza, incluida Jesús. Es lo que decía la cruz en ese momento. Los judíos religiosos es como si estuvieran diciendo: así termina la amenaza a nuestra religión y a nuestras tradiciones. ¿Un poderoso profeta? ¿Poderoso en obras y palabras? No lo suficiente, quizás dirían algunos, como para desafiar al imperio o a la religión judía y a sus representantes. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Noten esta palabra en el versículo 21. Esperábamos. Esos hombres tenían expectativas. Ellos esperaban que las cosas fueran distintas. Esperaban que él iba a ser quien redimiría, dice ahí, a Israel. Esta palabra redimir significa que iba a rescatar a Israel, que los iba a liberar a Israel. Esperaban a un rey. Tenían expectativas. Recuerdo, tenía yo aproximadamente unos 23, 24 años, hermanos, y compré un carro, hermanos, que me gustaba muchísimo. Era un Renault Clio azul, hermanos. Azul y tenía franjas blancas en medio a lo largo de todo el carro. Era un carro, creo que a cierta medida era deportivo. A mí me encantaba el color azul, que tenía un azul cielo y las franjas en medio. Cuando lo compré, tenía unas expectativas tremendas de manejar el carro y correrlo en la ciudad. Y bueno, estaba yo joven, ¿no? 23 años yo creo que tenía. Hermanos, he tenido algunos carros en mi vida. Fue el peor carro que he tenido. El peor, hermanos. Lo tuve un año, hermanos. Todo el año descompuesto. ¿Quién ya me habían dicho: no te compres un Clio, me habían dicho. No, pero a mí me gusta, es el que... Bueno, todo el año estuvo descompuesto. Yo tenía las expectativas de un carro que me gustaba y que iba a manejar y que iba a correr, según yo, y resultó que mis expectativas no se cumplieron. Me vi desilusionado. Sin embargo, al compararlo con la desilusión de estos hombres, no se compara con las expectativas de los judíos. Los judíos
tenían expectativas bien altas de un Mesías. Ellos esperaban a un hombre, a un líder político que redimiera o que rescatara a Israel de los romanos. De hecho, eran tan altas las expectativas que había gente como los esenios, era una secta de los judíos, que estaban tan convencidos que el Mesías llegaría muy pronto, se reunían en cuevas y en sus reuniones hasta dejaban una silla vacía cada que tenían sus reuniones para el Mesías. Los celotes, que era otro grupo, se rebelaban con fuerza política y con violencia física. Esperaban que habría alguien, habría un caudillo, habría un libertador que derrocaría al imperio romano. Jesús, con sus señales, había aumentado tremendamente las expectativas. Decía que venía de parte de Dios. Hablaba de destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Su persona incrementó las expectativas de toda una nación. Multitudes esperaban con todo su corazón que Él fuera el Rey prometido, que fuera el libertador. Esperaban ver entrar a Jesús como ellos ya lo imaginaban y lo esperaban, con poder y gloria. Esperaban que derrotara a Pilato y que tomara el trono. De hecho, cuando llegó a Jerusalén, las multitudes gritaban, ¡Hosana! Es decir, ¡sálvanos! Las multitudes enloquecidas gritaban, batían palmas, echaban palmas en su camino como un símbolo de victoria y alegría. Esperaban al rey, al verdadero rey del linaje de David, del antiguo trono ancestral de David. Esperaban de nuevo la época dorada de Israel, ser una nación independiente, un rey con el corazón de David, la prosperidad de Salomón. Las promesas se estaban cumpliendo a los ojos de toda una generación, y eso es lo que ellos esperaban y veían en el Mesías. Por eso dice en el versículo 21, nosotros esperábamos, teníamos esta expectativa. Pero además de todo esto, dice el versículo 21, ya es el 3er día de que estas cosas acontecieron. Todas nuestras expectativas se vinieron abajo cuando lo crucificaron. Y además lleva 3 días sepultado. Es lo que dicen estos hombres. Era una decepción aplastante. No era como la decepción que me llevé con mi Renault azul, que fue tremenda la decepción, pero era peor. No era ni siquiera como la decepción de Phineas Barnum, que esperaba una isla y fue una cruel broma de su abuelo y de su papá. Esta fue una decepción de toda una nación. Todas las esperanzas de la nación quedaron sepultadas hace 3 días. Esa no era la esperanza de 2 discípulos, sino de todos los judíos. La esperanza no era de una vida, sino la esperanza de siglos de espera del Mesías. Y estaba en una tumba. Lo habían visto morir. ¿Cómo se supone que alguien se reponga de esto? Versículo 22. Y también, siguen hablando estos hombres, algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, versículo 23, y no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Habían mujeres, como lo habíamos visto nosotros, María Magdalena y otras mujeres, que habían dicho que los ángeles les habían anunciado que Jesús vivía. Pero los discípulos, estos 2 discípulos, no les creyeron. ¿Y cómo sabemos que no les creyeron? Porque recuerden que iban caminando tristes cuando miraron a Jesús. No tenían la esperanza de ver a un Jesús resucitado. De hecho, no lo reconocieron, no lo esperaban resucitado. Ellos estaban tristes porque sabían que era la decepción más grande de su vida. Aquel que pensaban que era el verdadero Mesías estaba muerto. Versículo 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Otros fueron a corroborar, pero no le vieron. Quizás los mismos discípulos de este camino de Emaús pensaron que alguien había tomado el cuerpo, como lo pensó María Magdalena, y que lo habían puesto en otro lado. Aquí es donde llegamos a la parte climática de esta historia que está registrada en los evangelios. En el versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Versículo 25. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27. Comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En el versículo 15, hermanos, esos hombres vemos que dice así:
Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Discutían, razonaban, buscaban respuestas, pero habían cometido un error grave estos hombres. No estaban discutiendo con base en las Escrituras, ni se remitieron a las enseñanzas de Jesús. Los ves a los hombres discutir, caminar, razonar de los eventos que habían pasado, pero Jesús les abre las Escrituras, es decir, les explica las Escrituras. ¿Qué está pasando en la más profunda desilusión de la vida de estos hombres? En el momento más crítico, en la desilusión más profunda, en la decepción más grande, están hablando de lo que sucedió, pero no están yendo a las Escrituras. No están yendo a tratar de interpretar lo que está aconteciendo en sus vidas con base en lo que Dios dice, hermanos. Y esto, como decimos, hay veces que las cosas parece que son tremendas, parece que tu mundo se está viniendo abajo, y a veces razonas, buscas respuestas, elaboras un plan de acción, pero muchas veces cometes el grave error de los dos discípulos camino a Emaús. No buscas en las Escrituras, no buscas la Biblia. ¿Te das cuenta lo que pasa con Jesús? Jesús no se acerca a platicar, ni siquiera a dar nueva revelación. Les dice, vamos a ver la revelación que Dios ya les ha dejado. Las cosas que están sucediendo se interpretan a la luz de las Escrituras. Aún nuestra vida y nuestra historia, hermanos, encajan en la narrativa bíblica de Dios. Desde el inicio de su creación hasta cuando Él restaurará todas las cosas. Ahí está tu historia. Ahí encajan tus problemas. Ahí encaja el asunto que está viviéndose de pandemia a nivel mundial. Ahí encaja en esta historia redentiva de Dios. Este no es el final. Este no es el final de nuestras almas. Este no es donde terminan las cosas. Este es solo una prueba dentro de la historia que Dios tiene para ti y dentro de la historia de toda la redención de la humanidad. Desde el principio hasta el fin, donde Dios glorificará a sus hijos y la creación por fin verá, por fin será la creación lo que Dios desde un principio planeó, lo que Dios desde un principio hizo, la creación perfecta. Ahora, estos hombres habían cometido ese error grave. No lo cometas, no lo cometas tú. Si estás pasando ahorita por un problema económico o de salud, si las cosas están poniendo difíciles con el COVID, no cometas el error grave de preguntarte, de razonar, de buscar, de inquirir sin las Escrituras. Toma la palabra, lee la palabra, busca al Señor, ve tu historia a la luz de la redención de Dios. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les dice, son insensatos o necios y son tardos de corazón para creer. Es decir, en otras palabras les está diciendo, no creen. Es lo que Jesús está diciendo. Son necios y no creen todo lo que los profetas han dicho. Eran incrédulos a la palabra de Dios. Jesús en el versículo 26 dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús inicia una explicación. Su tema, todo lo referente a Jesús mismo en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia señala a Jesús. Es lo que Jesús está enseñando aquí. Les abrió las Escrituras. ¿Cómo nos hubiera encantado a los cristianos ver cómo Jesús usaba el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que tenían ellos hasta ese momento? Cómo mostró a través del Antiguo Testamento que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Y hablaba de los eventos, de estas cosas, como decían los discípulos. Todas estas cosas que habían pasado en esta última semana de la pasión de Cristo, su crucifixión y hasta su resurrección, estaban escritas en las Escrituras. Ellos no lo habían visto, no se habían remitido, no habían creído lo que los profetas decían. El Antiguo Testamento tiene toda la historia de Cristo. No todos los profetas hablan tan claramente como Isaías, por supuesto, pero aquí y allá se dan más y más detalles, se habla de la persona de Cristo, todo nos remite a Cristo, todo nos habla en su conjunto del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es lo que Jesús dice, era necesario porque había sido escrito, porque había sido revelado, que Cristo padeciera la cruz y entrara en su gloria, comenzando desde Moisés, continuando con todos los profetas.
les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Versículo 28. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Le dicen a Jesús: está atardeciendo, se hace de noche, y la noche era peligrosa para viajar, habían ladrones o hasta animales salvajes. No existía el alumbrado público, por supuesto. Así que Jesús accede y entra a su casa, a la casa de estos hombres o al lugar donde se quedaban. Versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Partiéndolo les dio. Partió el pan, como lo había hecho en otras ocasiones con los discípulos. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él les apareció de la presencia de ellos. No se dice noten bien este versículo, no se dice solamente que lo reconocieron por el pan o por la forma en que lo partió o por la forma en que hablaba. Dice, sus ojos fueron abiertos, porque el versículo 16 nos había dicho anteriormente que sus ojos estaban velados, así dice, para que no le reconocieran. En este momento, nuestro Señor les quita el velo que había en sus ojos, ese velo que no les había permitido creer. Jesús les había dicho: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Son necios y no creen lo que la Escritura está revelando. Pero en ese momento Dios le está quitando el velo de los ojos. Recuerda, hermano, el que una persona conozca a Cristo es una obra divina, es una obra de Dios. Si tú conoces a Cristo de una manera personal, si has puesto tu fe en Cristo, agradece que te ha quitado el velo de los ojos, porque tú y yo éramos insensatos y tardos de corazón para creer. Y si tú eres una persona que está mirando esta transmisión y no has puesto esa confianza en Cristo, ruégale a Dios, porque tú no puedes hacer nada por ti mismo, aunque quisieras creer. La palabra nos dice, y específicamente en este texto nos dice, que hay un velo que no permite que las personas miren, crean y sean salvas. Versículo 32. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Abrir las Escrituras significa, de griego al castellano, literalmente, nos explicaba las Escrituras. Quizás los discípulos pensaron que el imperio romano le había ganado a nuestro Señor, lo había derrotado. Quizás parecía que el imperio había aplastado a la débil oposición que dio Cristo. Quizás parecía que los religiosos habían triunfado sobre aquel que agitaba las masas, nuestro Señor Jesucristo. Parecía que Satanás y sus huestes festejaban la derrota del hombre que echó demonios y anunciaba la caída de las huestes demoníacas. Parece que Satanás había ganado, pero en realidad se estaba cumpliendo en una persona a cabalidad todo lo que la palabra de Dios había dicho desde un inicio. Las Escrituras se cumplían, todo lo que se había anunciado, la promesa de un Redentor, la promesa del Hijo de Dios, el Mesías, la promesa de bendición para judíos, para gentiles y para todos los que crean en Él. La liberación de Egipto y nuestra liberación de la esclavitud del pecado se había cumplido en Cristo. La entrada a la tierra prometida, el verdadero reposo, el verdadero Shabbat, el verdadero reposo, como dice Hebreos, que es en Cristo. El tabernáculo, hermanos, entre nosotros, la morada de Dios aquí entre nosotros, el Rey en gloria en su trono entre nosotros. Nuestra entrada al gran banquete de Dios y el acceso libre al trono de la gracia de Dios estaban cumplidos en una persona, la persona que ellos tenían enfrente, la persona de Jesucristo. Esto y todas las Escrituras se habían cumplido en Jesús. Por supuesto, hermanos, que ardían sus corazones. Jesús abrió sus ojos por medio de las Escrituras, explicando el verdadero significado de las Escrituras y mostrando que toda la palabra de Dios habla de Cristo de principio a fin. Lo señala de principio a fin. Por supuesto que ardían los corazones de estas personas. Si miras la palabra, hermano, entonces cada que abras la palabra de Dios, recuerda esto:
Toda la palabra, dijo Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el final, al Apocalipsis, toda habla de Cristo. De una u otra manera habla de Cristo. Versículo 33. Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén. ¿Recuerda la escena de los discípulos de hombros caídos y tristes? Ya no iban de hombros caídos. Ya no más lenguaje corporal de tristeza y de derrota. Mira a estos hombres casi corriendo a Jerusalén, si no es que corrieron. 11 kilómetros de regreso a pie. ¿Y la hora del día? No les interesó que fuera de noche. No dejaban que Jesús se fuera de noche, pero en ese momento salieron disparados. Jesús se había desvanecido ante sus propios ojos, regresaron hacia los discípulos sin importar los peligros de la oscuridad. Versículo 33, y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, marca esas palabras, si las puedes marcar en tu Biblia o márcalas en tu mente. Versículo 34, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Los discípulos reciben a los dos hombres que venían de Emaús, diciéndoles, es verdad. Les dijeron en cuanto los vieron, es verdad, ha resucitado. Se le apareció a Simón Pedro. ¿No le das gracias a Dios en este momento de que las expectativas de los discípulos no se cumplieron? Sus expectativas eran grandes. Ellos pensaban, esperaban que Él iba a redimir a Israel, que iba a ser un líder político, que iba a derrocar a Pilato, que iba a sentarse en el trono. ¿No te da gusto que no se cumplieron sus expectativas? Porque con la muerte de Cristo llegó la salvación de la humanidad. Con la muerte de Cristo en la cruz llegó el pago de nuestros pecados. Ahí se derramó la gracia de Dios para ti, que eres creyente. Para ti que has nacido de nuevo. Ahí en la cruz. Gracias a Dios que Él no eligió el camino de tomar el trono de este mundo. Él murió por nosotros siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Murió por nosotros para reconciliarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para hacernos hijos de Dios, para traernos a Dios. Gracias a Dios que no se cumplieron las expectativas. Gracias a Dios que murió en la cruz, que dio su vida para no salvar solo a Israel, sino para salvar a todo aquel que cree en Él. ¿No le das gracias a Dios de que no siempre se cumplen tus expectativas? ¿No le das gracias a Dios de que no siempre Dios hace lo que tú esperas o lo que le pides? Gracias a Dios porque Él tiene un plan mejor. Si hay algo que tú le estás pidiendo hoy a Dios, si hay algo que tú estás esperando que Dios haga, que restablezca tu salud, ¿no le das gracias a Dios si Él dice que no? ¿No le das gracias a Dios al ver la historia de la redención, al ver la historia de la crucifixión y la resurrección? ¿No le das gracias a Dios que Dios tiene siempre un mejor plan que tus expectativas o que las mías? Dale gracias a Dios si le estás pidiendo por tu economía y Dios no está haciendo lo que tú esperas, no está cubriendo tus expectativas de hijo de Dios. Hay quienes dicen, yo soy hijo de Dios y lo estoy pidiendo a Dios porque yo tengo mis expectativas que Dios me tiene que cuidar en lo económico. Y si no es así, y si tus expectativas no se cumplen, y si te desilusionas como estos hombres, dale gracias a Dios que no se cumplen tus expectativas o las mías, porque Dios tiene un plan mejor de lo que nosotros podemos esperar. Dale gracias a Dios porque todas las cosas en realidad nos ayudan a bien, aunque hoy no lo veamos. Aunque no conozcamos toda la historia, puedes confiar en que toda la historia está planeada por Dios. Dale gracias a Dios si has tomado aún decisiones que piensas que no fueron las mejores. Si quieres regresar al pasado, he platicado con varios hermanos que llegan a estas mismas cuestiones de si pudiera regresar el tiempo. ¿No le das gracias a Dios que no se cumplen hoy tus expectativas? Dios tiene un mejor plan. La resurrección nos muestra que era un mejor plan el de Dios que las expectativas de los discípulos. Cuando sentenciaron a muerte a Jesús, le crucificaron. La cruz era un símbolo de desilusión y de derrota, pero se convirtió en nuestro símbolo de esperanza y de victoria.
era un símbolo de deshonra, pero hoy lo tenemos por un signo de honor, donde Cristo murió. Era una vergüenza y se convirtió en el orgullo de sus seguidores. Mientras que la cruz romana demostraba con fuerza lo siguiente: Roma tiene el poder y la autoridad para acabar y aplastar con cualquier amenaza. La resurrección de Cristo demostraba que la oposición a Cristo en realidad había sido aplastada. Mientras que los judíos religiosos pensaban que la amenaza a sus tradiciones había sucumbido, la resurrección de Cristo nos enseña que sus seguidores no necesitaban una religión muerta, sino un Cristo vivo. Jesús sigue abriendo los ojos hoy de sus discípulos y les muestra a través de las Escrituras el verdadero significado de el Evangelio. Él quita la venda de incredulidad para dar fe en Cristo. Al final se dieron cuenta los discípulos. No ha habido ninguna decepción que lamentar. No hay nada más que lamentar. No se trata de un Mesías sepultado. No se trata de la gran decepción de nuestras vidas. No se trata de qué es lo que esperábamos nosotros. Hoy nos damos cuenta. Lo que parecía la más grande decepción de la historia se convirtió en la noticia que cambiaría la humanidad para siempre. La noticia que cambiaría la humanidad para siempre es esta: Cristo está vivo y ha resucitado. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque tú nos abres los ojos a aquellos que te hemos conocido. Nos has abierto los ojos para mirar a Cristo. Gracias porque no es obra de la voluntad de una persona, no es obra de uno mismo, no es obra de un pastor o de una iglesia, es una obra de Cristo. Gracias, Señor, porque todos los predicadores somos verdaderamente inútiles al tratar de explicar tu palabra. El único que tiene el poder y la autoridad eres tú a través de tu Espíritu, y el único que tiene la autoridad de abrir los ojos eres tú, Señor. Así que te ruego, Señor, que a través de esta palabra tuya quites la venda de aquellos que todavía no se han acercado a ti. Yo sé que tú puedes, Señor, quítala poderosamente. Abre los ojos, como nos enseña este pasaje, de personas que todavía están en esa incredulidad y tardos de corazón para creer lo que está escrito en la palabra. Abre ojos hoy, Señor, te ruego, de personas que creen que son creyentes y no pueden ver todavía la manifestación gloriosa de Cristo. Y por aquellos que abiertamente no han creído, Señor, te ruego que tú les salves, porque aquí nos has mostrado hoy la victoria de Cristo. Lo que parecía la decepción, Señor, más grande, se convirtió en la noticia más grande. Cristo vive y vive hoy con nosotros, vive en nosotros y vive entre nosotros. Tú viniste a esta tierra, Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y cuando Él ascendió nos dejó a su Espíritu en el que nos regocijamos hoy y por Él vivimos. Te ruego, Señor, que esta historia sea contada en esta iglesia, sea contada por cada uno de los individuos de esta iglesia, por las familias de esta iglesia, que sea una historia que nosotros hablemos a las personas que nos conocen, a nuestros familiares, a nuestros amigos, como los mismos discípulos más adelante en este pasaje lo hicieron, Señor. Fueron y hablaron, fueron encomendados a hablar a otros. Gracias, Señor, porque la resurrección nos muestra que Cristo venció. Gracias porque tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Jesús que no murió, sino que se levantó y que vive. Y como Él lo dijo, todos los días está con nosotros. Gracias, Señor, te ruego por la congregación, te ruego por esta iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, bendita es tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, te damos en nombre de Cristo.